Hola, buenas noches, bienvenido. Hace 4 semanas el gobierno despachó el proyecto de ley sobre reforma tributaria al Congreso. En sus inicios hubo bastante rigurosidad. Sin embargo, con el paso de los días se comenzó a desatar una fuerte polémica, no solamente con los partidos de oposición, sino que inclusive dentro de los propios partidos de la nueva mayoría. Esto naturalmente ha traído aparejado el hecho de que la propia autoridad haya incorporado una serie de indicaciones que probablemente deriven en algunas modificaciones al alcance y a los contenidos de la reforma tributaria. Esto, sin lugar a duda, está generando también impacto en una serie de sectores. Estamos hablando del sector de la construcción, la AFP, las pymes, etc. Y para conversar precisamente sobre estos temas, están con nosotros esta noche 3 destacados profesionales. Está con nosotros el señor Rafael Garay, que es director de estudio de Felices y Forrados. Está el señor Hugo Tapia, que es abogado, experto en tributaria y académico también de la Universidad del Desarrollo. Y está también el señor Iván Valenzuela, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Santísima Concepción. Por otro lado, quiero aprovechar la oportunidad de decirle a todos los televidentes que este programa está siendo transmitido en conjunto con la radio de la universidad y al mismo tiempo todo el contenido de este debate se va a publicar el día domingo precisamente en el Diario de Concepción. Ahora bien, vamos a partir este tema solicitando algunas entrevistas que hicimos en la calle para ver también qué es lo que piensa el común de la gente. Y para esto le vamos a presentar la siguiente nota. Se supone que la reforma ahora vamos a tener que pagar más impuestos. Por ejemplo, el tema de las viviendas, ¿cree que va a aumentar su valor, no? Las viviendas. No sé, eso habría que verlo más adelante. No sé si eso tendrá algún efecto directo en mi sueldo diario o mensual, no sé. ¿Tú crees que, por ejemplo, en el caso de la vivienda aumenta el precio, no? ¿De la reforma tributaria? Yo creo que va a seguir aumentando el precio de las viviendas. No, a mí personalmente no. No. Y, por ejemplo, el tema de las viviendas, ¿tú crees que van a valer más caro, no? ¿Que va a subir su valor? Lo más probable. Sí. ¿Y por qué crees que vaya más impuestos? Pero ahora no puedo porque estoy súper apurada. Okay. Nadie, o sea, está bien, no hay que eludir, no hay que dejar de pagar impuestos, el país necesita más impuestos, el tema es para qué. Bueno, ahí hemos visto diferentes opiniones de parte del público que se ha manifestado respecto a la situación tributaria. Iván, ¿qué opinión te merece estas opiniones que ha dado la gente respecto a los precios en vivienda, por ejemplo, entre otras cosas, y respecto a los impuestos que ellos probablemente puedan pagar? Demuestra lo que está diciendo la gente, que todavía sigue existiendo un desconocimiento de lo que es la reforma tributaria. Y este desconocimiento, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo que se ha estado saliendo en los últimos momentos en la televisión y en los diarios, explicando principalmente las confusiones que ha tenido el aumento de impuestos de primera categoría, que lo vimos la vez anterior, en el cual se dijo que el impuesto es de 25 y hoy día siguen diciendo algunas asociaciones de empresarios. ¿Pero esto en ningún caso significa, por ejemplo, que haya desinterés de parte de la gente? No, yo creo que del desinterés no existe. Yo creo que están preocupados de lo que va a pasar, dónde se van a llevar los recursos de la reforma tributaria y cómo se van a aplicar. Ok, ahora hay otra cosa que es importante, Hugo, que es el hecho, por ejemplo, de que el sector construcción-vivienda va a ser aparentemente uno de los más golpeados. Y la pregunta es, ¿qué tipo de tributos crees tú que en este momento están haciendo reaccionar precisamente a todos los empresarios del sector de la construcción? Bueno, a ver, en el sector de la construcción siempre ha existido un crédito especial que se llama crédito especial que tienen las empresas constructoras, ¿ya? Y ese crédito especial, ¿no es cierto?, que está contenido en el Decreto Ley 910, actualmente es de un monto y está circunscrito solamente a viviendas de hasta 4.500 UF, ¿ya? Ese crédito se pretende eliminar, ¿ya? ¿Te refieres al crédito de IVA que sí, se está entregando? Me refiero al crédito de IVA. Se pretende rebajar la tasa porque actualmente es de un 65%, pero tiene un tope de 225 UF, ¿ya? Y se pretende eliminar, o sea, rebajar, perdón, a 100 UF, ¿ya? Y se pretende utilizar solamente hasta viviendas de 2.000 UF.
Entonces es evidente que la franquicia tributaria que contiene ese decreto ley va a disminuir en cuanto a los montos. ¿Y eso puede gatillar, digamos, en un incremento de precios, por ejemplo? Podría gatillar indudablemente en un incremento de precios. Ahora, hay otra cosa que se pregunta el común de la gente, y que nos gustaría que en tu calidad de abogado tributarista nos pudieras explicar. ¿Qué es lo que ocurre? El común de la gente se pregunta, bueno, yo vivo en una casa que es de mi propiedad, y a raíz de toda esta psicosis que se ha generado, ¿tengo que pagar impuestos? A ver, efectivamente, hoy día, bajo el régimen actual, la ley de la renta contempla muchas situaciones distintas que regulan cuál es el tratamiento tributario en la enajenación de un bien raíz. Y las situaciones pueden ser, como dije, muchísimas. La generalidad de los casos es que si una persona tiene hoy día su casa, la tiene hace más de un año, y obtiene una ganancia producto de la venta de esa venta no tributa. Hoy ¿ya? en día. Hoy en día. Okay. ¿Ya? Y así con un sinnúmero de situaciones paralelas. O sea, una persona no necesariamente... Pero eso tiene un tope. No, hoy día no tiene un tope. Hoy día no. No. ¿Lo tendría en caso de que se aprobara la reforma? Lo tendría. ¿Cuál sería ese tope? De 8.000 UF. ¿ya? Okay. O sea, estamos hablando casi de 190 millones de pesos. Exactamente. Y la nueva reforma, ¿no es cierto?, permitiría también incorporar como costo en la venta, porque el diferencial, el monto a pagar impuestos finalmente se calcula por el precio de adquisición y el precio de venta, permite incorporar como costo todas las mejoras que se han incorporado en esa... Y con eso podría rebajar impuestos. Exactamente, o sea, exactamente. Ahora, suponte tú que esa persona que tiene esa vivienda 8.000 UF, la vende en 10.000 UF. ¿Quiere decir que va a tener que tributar por el diferencial? En principio sí. Hay que ver ahí cómo sale el texto final, porque el primer proyecto que se envió habla de... Los topes son de 8.000 UF. Ahora, imagínate, suponte tú el siguiente caso. Es típico que de repente alguien recibe un dinero, suponte tú una persona que se jubila, recibe una indemnización y entonces eso significa naturalmente que busca alternativas de inversión. Se compra un departamento para arrendarlo. ¿Qué tiene que pagar? ¿Le afecta la parte impositiva en ese caso? Lo que pasa es que hay varios temas. ¿Ya? Porque el primer efecto tributario, que no necesariamente está contemplado en la reforma, es que hay que ver cuál es el tratamiento tributario de la indemnización por años de servicio que podría percibir. Esa indemnización por año de servicio podría verse liberada de tributación. Correcto. Asumamos eso. Asumamos eso. Hasta el minuto, la franquicia, por ejemplo, del decreto con fuerza de ley número 2, que son para vivienda, ¿no es cierto?, de ciertos metros cuadrados, eso no se ve alterado. Entonces, en principio, si esa persona, por ejemplo, invierte en un departamento acogido al DFL2, ¿no es cierto?, y posteriormente lo vende, no debería tributar, ¿ya? Correcto. Hoy día esa franquicia está limitada, ¿cierto?, a solamente 2 viviendas por persona. Antiguamente no era así, pero es indudable que a la hora de invertir esos recursos, el factor tributario es un elemento a considerar para... Pero las rentas que está percibiendo por arriendo, ¿están afecto a impuestos? Depende. ¿Ya? Si es un departamento acogido al DFL2, no. ¿Ya? Pero si es una casa que no está acogido al decreto con fuerza de ley número 2, tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar impuestos. Pero ¿Ok? ahí, ¿Sí? Pero ahí también no se produce un sistema de injusticia tributaria en el sentido de si yo me jubilo y recibo los ingresos y los invierto en el mercado de capitales comprando acciones y recibo anualmente dividendos, esos dividendos forman parte de mi base imponible, por lo tanto se afectan con global complementario. En la misma situación. Y en el caso de la vivienda, no se afectan con global complementario porque sería un ingreso no renta. Entonces, ¿no existe una injusticia tributaria en la misma situación del mismo contribuyente? Puede ser. Ya siempre, en mi opinión, el hablar de justicia tributaria siempre es un tema que va a llevar polémica, porque lo que a lo mejor es justo para mí no es justo para otro, entonces evidente que genera situaciones de desigualdad. De eso no hay duda, digamos. Pero efectivamente el ver en qué se invierten los recursos podría ser un tema relevante. Ahora, Rafael, te quiero llevar a otro tema. Cuando se establece el uso del FUT como herramienta de financiamiento para la inversión en sus inicios, no cabe duda que tuvo una muy buena acogida, tuvo un muy buen propósito. Sin embargo, con el devenir del tiempo se ha ido generando un desvirtuamiento, producto de que mucha parte de este FUT está destinado a inversiones, ¿no es cierto?, a sociedades de inversiones, etc.
¿Cuál es tu opinión respecto de la situación del food hoy en día? Mira, solamente una interrupción cortita respecto a lo que estábamos hablando del precio de las propiedades. Yo creo que la gente, y obviamente porque esto ha sido muy mal explicado, no tiene claro qué significa en términos tributarios lo que va a pasar una vez que entre en régimen, digamos, la reforma tributaria. A ver, para ponerlo en términos bien sencillos, una persona que tiene o que quiere comprar una vivienda de 2.000 UF, al final del día tenés que terminar pagando más o menos 2.200 UF en un buen escenario, ¿verdad? Que es un 10% más de incremento de precio. Pero aparte de eso, que corresponde a la eliminación de la exención, digamos, parcial del IVA. Pero aparte de eso, pero tú estás asumiendo que el empresario ya está transfiriendo esa pérdida de beneficio Es que no me cae ninguna duda que lo va a transferir por la siguiente razón. ¿Ya? El 85% de las viviendas en el país, departamentos, se están vendiendo en verde, lo que significa exceso de demanda. Cuando hay exceso de demanda, yo tengo todo el espacio para poder transferir completamente a precio. Por lo tanto, eso es lo que va a ocurrir. Pero aparte de eso, como ustedes bien saben, el impuesto de timbre y estampillas se dobla, ¿cierto? Pasa a 0,4, 0,8. Por lo tanto, aparte de eso, en una vivienda de 2.000 UF, donde una persona paga 10 UF, ¿cierto?, de impuestos, va a tener que pagar 20. Por lo tanto, esa familia de clase media, porque no vamos a decir que el 1% más rico de la población compra viviendas de 2.000 UF, eso es mentira, a menos que lo compre para inversión. Esa familia de clase media va a tener que pagar 210 UF más por esa vivienda. Entonces, primero clarificar de que hay un efecto, porque cuando se hace la caricatura de decir, esta reforma tributaria la paga el 1% más rico del país y el resto, como dice el ministro Arena, no tiene ningún efecto, eso es mentira. Eso es mentira porque lo estamos viendo en el caso de las propiedades y podemos abrir muchos casos más. Ahora, respecto al food, yo creo que el food es un tema interesante porque efectivamente yo creo que hubo un momento en el cual, por las razones del país, el food contribuyó mucho a tasas de ahorro reinversión por parte de las compañías y por lo tanto se permitió crecimiento. Entonces, en la situación actual se elimina el food, cosa que podemos discutir, a mí no me gusta mucho cómo se está eliminando, y tampoco se graba el food histórico. Y ahí yo conversaba el otro día con algunos parlamentarios y yo les decía, mira, pero esta cuestión es muy sencilla. Grabemos el food histórico hasta que se extinga. Si uno le pone una tasa al food histórico hoy día de 7,5% de retiro obligado al año y después lo graba con el impuesto máximo de dividendo complementario, resulta que solamente con esa medida, sin sacarnos el desorden, perdón la expresión, pero el desorden de modificaciones tributarias que tiene esta reforma, porque tiene una cantidad de variables que se mueven que al final del día uno no puede saber cuál es el resultado. Pero ¿tú crees que ese gravamen que tú le estás colocando va a ser aceptado por el empresariado? Por lo que yo he conversado con los empresarios, por mantener el food están dispuestos a pagar eso. Y solamente esa medida recauda 8.220 millones de dólares. O sea, una sola medida limpia, clara, donde yo veo el efecto de lo que puede ocurrir, recauda más que toda la reforma tributaria, que a diferencia de lo que dice el ministro Arena, yo discrepo fuertemente con él. Mis estimaciones dicen que lo que se va a recaudar va a estar entre 5.700 y 6.200 millones de dólares. Si se pretendía para financiar educación, y ojalá financiemos más cosas, salud, por ejemplo, pero si es solamente para educación, y se pretendían recaudar 8.200 millones de dólares y se recaudan 6.200 millones de dólares, tenemos un déficit de 2.000 millones de dólares al año para gasto permanente. La pregunta es, ¿qué hago con eso? ¿Voy a hacer otra reforma tributaria en un año más, 2 años más? ¿O lo que voy a hacer es endeudar el país? Entonces hay una discusión que yo creo que se ha llevado mucho por lo ideológico. Yo creo que el tema del food, a mí personalmente creo que el food es corregible. Y tú diste un dato bien interesante, porque al final del día la pregunta es, ¿dónde está el food? O sea, si hay 270.000 millones de dólares, bueno, eso está en una gran piscina con billetes donde los empresarios se tiran a nadar, no está ahí. El 76%, yo hice un estudio muy serio cuando era vicerrector de la Universidad Central, hice un estudio muy serio que determinaba que el 76% está en maquinaria, está en camiones, efectivamente y cumple su objetivo. Pero hay un 24% que está en sociedades y está en inversión de activos financieros, que no es el objetivo del food. ¿Y eso no se ha constituido en un mecanismo de ilusión por parte de algunos empresarios? Es un mecanismo de ilusión, pero la pregunta es si el food es un 100% ilusión, y yo digo, no lo es. Es un 24% de ilusión o de no cumplir su fin. Entonces, cuando tú tienes, y te hago una analogía, si uno construye 5 torres de departamento y se da cuenta que una falla, ¿demuele las 5 o demuele la que está mal y la reconstruye? Demuele la que está mal. El mecanismo se pudo perfeccionar, se pudo hacer tributar el food histórico, que ahora no se va a hacer tributar, y con eso, si uno hubiese tomado medidas, a mi entender, más inteligentes, de impuestos verdes de verdad, de hacer retiros obligatorios, forzar a las empresas a retirar el 7,5% del food, al final hubiésemos tenido una recaudación que podría haber superado los 9.000 millones de dólares. O sea, 3.000 millones más de lo que se recauda. Entonces, al final del día siento que la pelea es muy ideológica. Tuve la oportunidad de conversar con muchos parlamentarios al respecto y muchos dicen, sí, efectivamente, técnicamente tienes razón. Lo que pasa es que no podemos vender esto. No podemos vender esto. O sea, como satanizamos el food en la campaña, es más complejo.
definitivamente tú no eres partidario de la eliminación del FUT? No, yo soy